Hola, soy Katia Bringas y pertenezco a la Unidad de Transparencia de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Bueno, vamos a empezar con las disposiciones generales. Empezando con la naturaleza. Es el orden público y de observancia general en toda la República en materia de transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y rendición de cuentas. ¿A qué me refiero con gobierno abierto? Bueno, pues el gobierno abierto es la información generada por los sujetos obligados sea proporcionada con transparencia y brinde la posibilidad de incidir en decisiones públicas mediante la participación ciudadana. El objeto de ley es establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información en posesión de sujetos obligados. Información. Bueno, pues como todos sabemos, tenemos derecho a la información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en términos y condiciones que establece la presente ley. En los tratados internacionales de los que los estados mexicanos sea parte en la ley federal, las leyes y entidades federativas, a la normatividad aplicable en todas sus respectivas competencias. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en términos por esta ley. Se deberá garantizar que sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna. También quiero comentarles que toda la fundamentación la van a ver en la parte inferior derecha, es la Ley Federal de Transparencia, y del lado inferior izquierdo la Ley General de Transparencia. El procedimiento de entrega y la publicación de acceso a la información es accesible para cualquier persona. O sea, todos tenemos derecho a a pedir información. O sea, no debe de haber ni discriminación, ni ningún tipo de obstáculo para pedir información. Se prohíbe que la discriminación para ejercer el derecho al acceso a la información. El ejercicio del derecho a la información es gratuito y deben de ser procedimientos sencillos y expeditos. ¿A qué me refiero con rendición de cuentas? Bueno, es la potestad del individuo para exigir al poder público informe y ponga a disposición en medios adecuados las acciones y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el conocimiento y la forma que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos. Vamos a ver los conceptos básicos. ¿A qué me refiero con datos abiertos? Bueno, pues los datos abiertos son datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Formatos abiertos son todas las características técnicas y de toda presentación de la información. Permiten el acceso sin restricción alguna. Algunas obligaciones de los sujetos obligados. Vamos a hablar como sujetos obligados a qué estamos obligados o qué el INAI, el instituto, nos dice que por obligación tenemos que ejercer en esta institución. Pues bueno, una es constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la normatividad aplicable. Publicar y mantener actualizadas las obligaciones de transparencia en los portales de Internet. Fomentar la capacitación continua del Comité de Transparencia, atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de transparencia y acceso a la información realicen los organismos garantes y el Sistema Nacional. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho a acceso a la información y la accesibilidad de estos. También nos piden la transparencia proactiva, que el concepto sería actividad que promueven la generación, publicación y difusión de la información complementaria o adicional en lo establecido por la ley. La vinculación de la transparencia y archivo. ¿Por qué es esta importancia? Bueno, pues los archivos son indispensables para el ejercicio del derecho al acceso a la información, ya que fortalecen los mecanismos de transparencia y son un medio de soporte para exigir una rendición de cuentas. Como lo pueden ver, es archivos, acceso a la información para tener una rendición de cuentas. Vamos a ver aquí la Ley General de Transparencia y esa vinculación que hay con la Ley General de Archivos. Bueno, aquí en la Ley General de Transparencia nos dice
Para ayudar al cumplimiento de dicha obligación, resulta pertinente establecer los mecanismos de comunicación idóneos entre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Archivos, a fin de seguir una política que permitan alcanzar una buena organización, actualización y gestión documental, que contribuya a la atención oportuna de derechos de acceso a la información y obtención de datos, como consecuencia de ello, también una rendición de cuentas eficiente. Y en la Ley General de Archivos, en el artículo 2, nos dice que es importante tener una organización, conservación, disponibilidad, integridad, localización que poseen los sujetos obligados. Promover el uso, difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados para favorecer la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional de México, así como contribuir el ejercicio del derecho a la verdad. Lo anterior podemos permitir blindar la falta o inexistencia de archivos o documentos de los sujetos obligados, dando como resultado el acceso a la información y la evaluación de administración pública para calificar la actuación y legalidad de los actos. En este ámbito, como podemos subrayar, la importancia de la vinculación entre el archivo y los dos sistemas que se poseen, partiendo de la convicción de que los archivos son el instrumento indispensable para el ejercicio de acceso a la información y el medio de soporte para exigir una rendición de cuentas. En este sentido, reafirmamos que al final de los dos sistemas se deberán encontrar enfocados a preservar la rendición de cuentas a partir de la organización, conservación y preservación de los archivos, con el objeto de respetar el derecho de la verdad, el acceso a la información, y esto lo observamos en el artículo 6 de la Ley General de Archivos, que más o menos se refiere a que toda la información contenida en los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados en posesión de sujetos obligados, será pública, accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales. El Estado mexicano deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la nación. El artículo anterior esconde entre líneas el objeto de cada sistema, pues recordándonos el Sistema Nacional de Transparencia, en busca de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano y coordinar, evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos. Es fundamental que los sistemas se coordinen en la aplicación de las directrices que impacten en la proyección de los instrumentos de la Ley General de Archivos. Así, el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, los inventarios documentales, la guía de archivos documental y el índice de expedientes clasificados son ejemplo de ello, puesto que resulta ser instrumentos que se visualizan como un mapa o radiografía del contenido de archivos que tienen las instituciones y que claramente pueden ayudar a mantener la rendición de cuentas. De aquí pasamos a los responsables en materia de transparencia y acceso a la información. ¿Quiénes son los responsables para que nos vean cómo nosotros, cómo los sujetos obligados están trabajando? Pues bueno, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que es el INAI. El instituto tiene como fin vigilar el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, establecer lineamientos, estrategias, metas para llevar a cabo los objetivos de la presente ley. Este organismo puede garantizar el derecho de acceso a la información pública. El otro responsable es el Comité de Transparencia. Ese se encuentra aquí en el sujeto obligado. Cada sujeto obligado se integra de un comité, colegiado e integrado por un número impar, designado por el titular o órgano colegiado supremo, según se trate. 1.
El responsable del área coordinadora de archivo o equivalente. 2. El titular de unidad de transparencia. Y 3. El titular del órgano interno de control de cada dependencia o entidad. Comités de transparencia. ¿Cuáles son las competencias de este comité? Bueno, pues las competencias de este comité son establecer procedimientos para la eficacia, eficiencia en la atención de las solicitudes de la información, confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información, establecer programas para la capacitación y actualización de las personas servidoras públicas, suscribir declaraciones de inexistencia de información pública, supervisar el cumplimiento de los criterios en materia de catalogación y conservación de los documentos, establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho a acceso a la información, solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información que se refiere al artículo 101 de la presente ley, ordenar en su caso a las áreas competentes que generen información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación exponga de forma fundada y motivada las razones por las cuales en su caso particular no ejercieron dichas facultades de competencia o funciones. Voy a hablarles de la inexistencia de la información. El Comité de Transparencia de cada institución llevará a cabo un procedimiento para realizar los casos que presenten las áreas administrativas de inexistencia y tomar las medidas necesarias para instruir su localización, lo cual puede llegar a concluir la notificación al órgano interno de control o equivalente para que éste inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. La inexistencia de la información también, cuando no se encuentra en los archivos de los sujetos obligados, el Comité de Transparencia está encargado, 1. De analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la información. 2. Expedir una resolución conforme a la inexistencia del documento. 3. Ordenará siempre que sea materialmente posible que se genere o se reponga la información en su caso de que ésta tuviera que existir de medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones que previa acreditación de la imposibilidad de su generación se exponga de manera fundada y motivada las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dicha facultad, competencia o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la unidad de transparencia. Y la número 4 notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado, quien en su caso deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Responsables en materia de transparencia y acceso a la información. ¿Cuáles son las atribuciones de la unidad de transparencia? Pues bueno, las atribuciones de la unidad de transparencia son recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública, promover e implementar la transparencia proactiva, operar los sistemas digitales que para efecto garanticen el derecho a acceso a la información, fomentar la cultura de transparencia, y la unidad de transparencia podrá dar aviso al superior jerárquico en caso de que algún área se niegue a colaborar. ¿Por qué? Porque debemos de estar, que los enlaces y que son las áreas administrativas deben de estar realmente concatenadas con la unidad de transparencia. Entonces debe de haber una buena comunicación y organización para poder llevar a cabo una buena transparencia en los sujetos obligados. Información clasificada y reservada. Vamos a hablar un poquito de a qué nos referimos con información reservada y a qué nos referimos con información confidencial. Bueno, pues la clasificación es un proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. De la clasificación reservada nos podemos basar en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De esto nada más les voy a hacer como un nombramiento porque mi compañera Montserrat les va a explicar con más detalle estas clasificaciones.
Las causales de reserva deberán ser fundadas y motivadas a través de la prueba de daño. Esto fundado y motivado en la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información en el 113 y de la Ley Federal en el artículo 110. Esto se puede reservar por un plazo máximo de 5 años con prórroga, y esto igual fundado y motivado en el artículo 101 y en el artículo 98 de la Ley Federal. Ahora, el artículo confidencial lo podemos ver también, son en el artículo 116 de la Ley General y el artículo 113 de la Ley Federal. ¿A qué me refiero con confidencial? A lo que contienen datos personales concernientes a una persona identificada o identificables. Esta no está sujeta a una temporalidad y su difusión solo es posible con el consentimiento o expreso del particular del titular de los datos personales. Causas de sanción. Bueno, aquí es muy importante saber que tenemos sanciones administrativas al no brindar la información, al no darla gratuita, me refiero a darla gratuita es a ciertas a ciertas reglas, porque también la ley nos dice que después de ciertos tantos, que ya después lo hablaremos con más a detalle, ya se puede cobrar, ¿no? Cuando te piden una copia certificada. Pero sí tenemos causas de sanción o que pueden tanto dañar a lo que es el gerente general, que es el titular, o nos puede dañar a nosotros como servidores públicos. Una de ellas es declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos. Las causas de sanción son muy importantes porque de no dar la información, de negar la información, de no hacer una discriminación, puede haber una falta administrativa con el titular del sujeto obligado o el titular de la unidad de transparencia, o así como nosotros los servidores públicos. Una de ellas es declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos. La ley federal y la de las entidades federativas establecerán los criterios para calificar las sanciones conforme a la gravedad de la falta en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia. Asimismo, contemplarán el tipo de sanciones, los procedimientos y plazo para su ejecución. Los procedimientos de acceso a la información pueden ser por internet, que es la plataforma, por el teléfono, que es el INAI, y lo cual lo van a poder ver en la presentación, y pues en la unidad de transparencia puede ser por escrito, correo electrónico y verbalmente, fax, correo postal. Eso es todo. Espero que cualquier duda o comentario, también se les va a dejar el correo para que se puedan comunicar con la unidad de transparencia. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Montserrat Saldívar Díaz de León, pertenezco a la unidad de transparencia de la Autoridad Educativa Federal. El módulo que les voy a presentar es el 2, que es clasificación y desclasificación de la información, que es información confidencial y reservada. La ley nos dice que se entiende como clasificación el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad de conformidad con lo dispuesto en el presente título, que esto es de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la ley. En ningún caso podrán contravenirla. Los titulares de las áreas y de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información de conformidad con lo dispuesto en la ley federal y en las leyes federativas. Es decir, para que se pueda clasificar la información le corresponde a cada una de las áreas. En este caso podría ser la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, la Dirección General de Operación de Servicios Educativos, la Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa, la Dirección General de Administración. A esas áreas son a las que les corresponde realizar la reserva o la confidencialidad de la información. La información reservada es aquella que puede ser total o parcial, dependiendo de la solicitud que se realice en la unidad de transparencia,
y no se puede entregar por ninguna causal que nos indica en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y en el 110 de la Ley Federal de Transparencia. Y la información confidencial son las partes o secciones que se omiten en los documentos que son públicos, es decir, puede ser un oficio, algún expediente de algún servidor público, esos son documentos públicos. Lo anterior se va a robustecer en el 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Las causales de reserva son 13 y son los siguientes. 1. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuenten con un propósito genuino y un efecto demostrable. Normalmente esta fracción le corresponde a la SEDENA o a Secretaría de Seguridad Pública. 2. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. Esto le corresponde más a lo que es Secretaría de Relaciones Exteriores. La fracción tercera dice, se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional. 4. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país. Pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistemática o del sistema financiero del país. Pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país o pueda incrementar el costo de operación financiera que realice los sujetos obligados del sector público federal, que aquí más bien le pega a esta cuestión económica, sería el Secretario de Economía o el Banco de México. En la 5, puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. Aquí puede que existan algunos expedientes que se clasifiquen como reservados, debido a que como nosotros somos sector educativo y trabajamos con menores de edad, esta puede ser una causal de reserva para algunos expedientes que se tengan abiertos tanto en el Ministerio Público, en el órgano interno de control o en materia laboral. 6. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativa al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones, que esto le corresponde a la Secretaría de Hacienda o a la Secretaría de SAT. 7. Obstruya la prevención o persecución de los delitos, que en ese sentido le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio Público federal o estatal, la Procuraduría General de la República o la Fiscalía de Justicia de la Ciudad. 8. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada, que le corresponde más a las cuestiones laborales que nosotros llevamos, lo que se ve en el Tribunal Federal de Conciliación y en el órgano interno de control. 9. Que obstruyan los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución administrativa. Igual que en la fracción anterior, le corresponde al órgano interno de control y le corresponde a los procesos en materia laboral. 10. Afecte los derechos del debido proceso, que le correspondería al Ministerio Público en el ámbito de competencia de la autoridad educativa. 11. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, que aquí ya comprende lo que es órgano interno de control, juicios laborales, cuestiones en materia penal. 12. Se encuentren contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y tramite ante el Ministerio Público. Y 13. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta ley y no la contravengan, así como las previstas en tratados internacionales. La clasificación de la información reservada debe ser analizada por el Comité de Transparencia, que ya vieron anteriormente cómo se conforma el Comité de Transparencia.
Lo anterior deberá realizarse caso por caso, ya que no se pueden emitir criterios generales, es decir, cada caso lo debe de estudiar el Comité de Transparencia y no por esto podrá emitir criterios genéricos que nos pueden ayudar para otro tipo de solicitudes, otro tipo de expedientes, sino que cada expediente debe tener su reserva, su análisis de reserva. De conformidad con los artículos 108 y 110 de cada una de las leyes, Ley General y Ley Federal de Transparencia, la clasificación de la información se realiza en los siguientes casos. 1. Cuando se reciba una solicitud de acceso a la información. 2. Cuando se determine mediante resolución de autoridad competente, que aquí le corresponde al INAI. Y 3. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta ley. Las obligaciones de transparencia se refiere a lo que se sube en el Sistema Portal de Obligaciones de Transparencia, SIPOT. Las excepciones a la reserva es que no podrán invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o de delitos de lesa humanidad, que esto corresponde mucho a lo que es derechos humanos precisamente. 2. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables, y esto nos lo da el 115 de la Ley General. Y lo mismo nos indica en el 112 de la Ley Federal de Transparencia. La reserva se realizará de manera parcial o total en un expediente. Ejemplo, pues un juicio laboral, como ya lo comentaba anteriormente, un procedimiento administrativo ante el órgano interno de control o un juicio en materia penal. Estos tres pueden verse vinculados, sin embargo, también pueden ir de manera separada. Tenemos también que se considera como información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Asimismo, será información confidencial la que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y tratados internacionales. Es decir, cuando exista, por ejemplo, un trabajador que venga y deje sus documentos para entrar a trabajar aquí, etcétera, esos son datos personales que nos entregan los particulares y nosotros tenemos la obligación de resguardarlos. Tenemos los lineamientos de clasificación y desclasificación de la información, así como para las versiones públicas, y ahí nos dice que se considera información confidencial 1, los datos personales en los términos de la norma aplicable, que en este sentido es la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales y los lineamientos de protección de datos personales. 2. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información nos dice las excepciones para la entrega de los datos personales, que es para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren de obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando 1. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, es decir, cuando los datos personales se encuentren en la página de internet, en este caso de la Autoridad Educativa Federal, o por ejemplo puede ser en el registro público de la propiedad. Ahí es cuando no se requiere del consentimiento del titular de los datos personales. Cuando por ley tenga el carácter de pública, esto es, por ejemplo, el número de las carpetas de investigación, esos son de carácter público y jamás se podrán cerrar. Cuando exista una orden judicial, es decir, cuando exista orden por parte de asuntos penales, laborales o del mismo órgano interno de control, que en su momento, cuando causan estado, tendrán que publicar la sentencia final, ¿no? 4. Por razones de seguridad nacional y salubridad general o para proteger los derechos de terceros, se requerirá su publicación. En esto, bueno, pues estamos pasando por algo, pues por la pandemia. Este es uno de los ejemplos en donde no se podrá
ocultar información, sobre todo de datos personales, ya que pues como hemos vivido, ha habido gente que pues fallece en el metro por la pandemia y entonces necesitamos los datos personales para dar con los familiares del fallecido. 5. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre estos y los sujetos de derecho internacional en términos de los tratados y los acuerdos internacionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos, es decir, cuando existe un contrato o un convenio de colaboración entre instituciones para realizar programas que beneficien a la sociedad, es en ese momento cuando se puede transmitir información. Para efectos de la fracción cuarta del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. El organismo garante es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información. Esto refiere a que cuando existe información de interés público, como es los sismos, se deberá de abrir la información y no podremos reservarla. Si nosotros lo reservamos como objeto obligado, el INAI nos ordenará que presentemos la prueba de daño y él nos dirá que por interés público se deberá de entregar al particular. Un ejemplo de datos personales es el nombre, el teléfono, el domicilio, el RFC, el CURP, el correo electrónico personal, entre otros. Un ejemplo de datos personales sensibles son como la religión, la sexualidad, los datos biométricos como son las huellas, el iris. La información confidencial son solo partes o secciones de un documento público en el que se deben omitir esos datos personales, como pueden ser actas de nacimiento, oficios públicos, cédulas profesionales, nombramientos, talones de nómina. Estos documentos todos son públicos, pero contienen datos personales que deben de ser omitidas de esos documentos. Espero que la información les sea de su utilidad y si tienen alguna duda nos manden un correo electrónico que aparecerá en la parte de abajo. Gracias.